Hola, gente bruja. Solo digo algo. Hay amores que matan. Hoy voy a hablar de una película que a mí me encanta, probablemente sea de mis películas favoritas, The Love Witch. Primero voy a empezar a hablar de la técnica. La directora de esta película es Anna Biller. Esta es su segunda película. Su primera película es Viva, de la cual voy a hablar un poquito al final del video. Entonces, Anna Biller fue la directora, la escritora, la que hizo el diseño de producción, vestuario, arte. Diseño de producción, o sea, diseño de producción, estamos hablando de toda la visualidad. Es una película muy importante por su visualidad, o sea, es una película que de lo que más las personas hablan es de cómo se ve. La gente que no tiene como la terminología dice películas muy estéticas o películas de ensueño. ¿Qué significa de ensueño? Que el diseño de producción es increíble, porque la dirección de arte es increíble, un vestuario increíble, el anacronismo como estilo. El anacronismo como estilo es que se ve que estamos en la época moderna, o sea, hay celulares y hay autos modernos, pero todo luce y todo te está como introduciendo una atmósfera que es anterior, o sea, es antigua, como que no se coordina la época con la visualidad de la época. Y esto está usado como estilo, no es un defecto. Es una película prácticamente artesanal. Cuando digo artesanal, el cine es un arte de equipos. Pero en este caso, Anna Biller ha hecho muchísimo. Ha hecho la música, ha hecho, como ya dije, los vestuarios, la dirección, el guión, que se demoró 7 años en hacer la película. ¿Por qué? Porque Anna Biller cuando estaba haciendo la película, le diagnosticaron una enfermedad que tenía que ver con una infección del oído y lo cual le daban unos mareos que no le permitían como estar en la producción, filmando. Y se dedicó muchos años, tres años, con la película en pausa, haciendo los vestuarios y haciéndolo todo bien para que todo esté perfecto. Y luego, es lo que digo, un proceso de 7 años es como una película que se ha trabajado poco a poco. El director de fotografía de esta película es el mismo director de fotografía de Jennifer's Body. Por cierto, que quiero hacer un video de Diablo Cody y no sé, creo que va a ser el próximo porque van a hacer la segunda parte de Jennifer's Body. Soy fan de Diablo Cody, o sea, Diablo Cody, Juno, Paradise, Lisa Frankenstein, todo el personaje como tal, la artista, su historia. Pero bueno, Anna Biller es una directora que tenía muy pensado lo que quería de esta peli y es precisamente, está muy relacionado con de qué va la peli. Porque es como romantizar, lo de romantizar la realidad. Entonces como para romantizar esto hay que crearle todo un imaginario y ella creó todo lo del imaginario, o sea, cómo se ve, cómo se escucha, todos los vestuarios. Hay una parte que es como una especie de feria medieval, es todos los vestuarios de ese momento medieval, es una locura. Mucha gente dice que juega como con lo kitsch y con el cine de sexploitation, cine italiano que como que hipersexualizaba a las actrices y esto de vampiros y tal, pero realmente ella dijo que no, es una casualidad que se vea parecido porque se usó como la misma técnica de Technicolor o sea, para filmar con este tipo de color y al combinar una temática como medio de bruja, bueno, medio de bruja no, de bruja, con estos colores y con esta idea de la sexualidad, más o menos son como los mismos factores que se combinan en este cine, en Sexploitation de los 70, que directamente no es un homenaje, pero es más o menos el mismo resultado. Entonces la actriz es Samantha Robinson, que he leído algunas críticas que dicen como que la actriz actúa mal o algo así. En fin, no es que actúe mal, es que actúa bien. Actúa bien porque interpreta muy bien el personaje de Elaine, que es un personaje que está como delirando. O sea, está en una realidad, pero realmente se está en otra realidad en su cabeza. Y nosotros como espectadores vemos más eh, cómo se siente la realidad de su cabeza a la realidad cruda como tal. Entonces, ¿qué digo? Hay películas que te engatusan de cierta manera, que de pronto estás empatizando con un poco, eres cómplice o te sientes identificado y te pones del lado de la persona mala. ¿Por qué digo esto? Porque Elaine
O sea, ¿de qué va la peli? La peli va de una mujer que es viuda, pero que está buscando desesperadamente el amor. Y para un poco lidiar con la pérdida de su esposo, entra a la práctica de la brujería, o sea, es una bruja. Y es una bruja del amor, o sea, es una bruja que hace pócimas y hechizos usando su sexualidad y para buscar el amor. Es una bruja que no le hace daño a nadie, o sea, es una bruja buena. Lo único que como que su poder o el hecho de dar amor se le va de las manos. Que se le va de las manos muchas veces, o sea, se le va de las manos más de 3 veces. La misma Anna Biller, cuando estaba preparando la peli, escribió un artículo o un blog donde explica las conexiones que hay entre la brujería de la peli y la brujería de Aleister Crowley. Mucha simbología, lo de la sexualidad, el uso de la sangre. No creo que sea una crítica a la práctica de la brujería y nos estamos poniendo en su lugar sin darnos cuenta. Porque hay varias pistas. Primero, hay pistas que se dan por el audio. Se escucha un audio de su padre y podemos como un poco adivinar que su padre la maltrataba. Un poco. También podemos escuchar que su marido también la maltrataba, o sea, le decía cosas referentes a como que no era una buena esposa, o como que no cocinaba bien, o cosas de su imagen, que se cuidara mejor y tal. Y también podemos escuchar cómo ella un poco entró como a una secta, o sea, no se dice claramente, pero se ve como la solución, ¿no? Como que encontró el camino que le funcionó para lidiar con todo esto anterior, pero según lo que escuchamos suena como que está entrando a una secta. Entonces, otro momento muy fuerte es como momentos donde ella le da pócimas de amor a otros personajes y luego, ¿cuál es la explicación, no? La explicación es como que hace una pócima de amor y se la da a un personaje, pero según la misma Anna Biller, ella siente como que los hombres no son capaces de sentir como todas las emociones o el amor como tal lo experimenta una mujer. Entonces es como que al darle una pócima de amor, como que tiene tanta emoción que esa persona no resiste y muere. O sea, es como que, uy, pobrecito, no pudo con tanto amor. Entonces esto de pobrecito no pudo con tanto amor pasa muchas veces. Me pasa 3 veces, o sea, con 3 personas, y un poco se intuye que pasó con su marido anterior, el que falleció. Que según yo digo, bueno, falleció igual, ¿no? Como que no pudo con el amor. El problema es que como que no pueden con el amor, ¿no? Entonces, hasta un momento de la peli, vemos cómo ella prepara el ritual, cómo ella tiene un discurso un poco que se puede interpretar como de sumisa o de muy complaciente o de muy entregada y usando su sexualidad para conquistar y eso, pero a la vez sus actos es como que ella seduce, les da el hechizo de amor y luego es como que, ups, murió o ya no puede actuar normal porque no pudo con tanto amor. Entonces, hasta un punto de la película sí decimos, bueno, los hechizos funcionan. Y luego de un punto, que es cuando ella piensa que su alma gemela es como un detective y también, o sea, prepara todo para también darle un hechizo de amor y tal, pero luego de un punto muy cercano al final de la película nos damos cuenta como que una cosa es lo que está en su mente y otra cosa es lo que está pasando en la realidad. Y este final tan ruidoso, este ruido de pronto, eran hechizos que funcionaban, o si son excusas que ella usa y es un poco una asesina. La misma directora dijo que las mujeres como que son más, o sea, como que las mujeres son capaces de sentir más que los hombres. A ver, dice, la directora ha asegurado que una de las intenciones del largometraje era mostrar que las mujeres son superiores a los hombres en cuanto a sentir amor.
que también sé que ha dicho estas declaraciones en plan, en su momento, como para poner la mirada sobre esta polémica y criticar, ¿no? Y como hacer una crítica, como exagerar eso que se dice y llevarlo a un extremo como para que tú lo critiques. Que también digo, es un personaje, Anna Miller, la directora, es un personaje muy problemático en el sentido de que hay mucha polémica con ella. Es como muy controversial. Como que hay gente que dice que es un poco, en fin, se han dicho cosas de ella. Y también hay críticas como muy severas con The Love Wish. O sea, hay muchas críticas que dicen, claro que es como se intuyó como una película que los hombres no van a entender, sino que lo van a entender las mujeres. Entonces hay críticas, hay muchas críticas negativas de la película que la reducen al mero pastiche, al mero copiar y impactar visualmente sin ningún contenido. Pero sí que tiene un contenido, o sea, tiene un contenido crítico sobre qué es ser mujer en el mundo del amor. O sea, una mujer usa su sexualidad para seducir y quiere un amor que desborde, pero luego como que nadie está a la altura de este amor y entonces esa persona muere. Desde mi punto de vista sí que tiene una visión feminista en el sentido de exagerar eso. No es que el mensaje como tal, ni siquiera el personaje sea feminista, o sea, más bien el personaje es como alguien muy delirante y que se creyó una historia que realmente si la analizas es una historia dura de terror. Es como la mujer reducida a encontrar pareja. Pero bueno, por eso me parece genial. Y también me parece genial que se use o sea, la brujería o la bruja o el nombre la bruja del amor. Es como de manera irónica, porque no es que sea la bruja del amor. Entonces también se clasifica esta película un poco como comedia de terror. Hay como las situaciones absurdas, sobre todo el ruido entre la realidad y lo que ella cree, puede ser visto como desde el punto de vista humorístico, porque claro, si no es una película muy fuerte, entonces es una película que relaja esta visión, ¿no? La brujería de la peli, como ya dije, es una brujería que tiene puntos en común con la brujería de libros de Aleister Crowley. También investigó sobre aquelarres y prácticas satánicas que se hacían en los años 60. Incluso asistió a como clases y rituales como para tomar ideas de como prácticas wiccanas que se hacen ahora en la época moderna. Por lo tanto, es una brujería bastante bien investigada, o sea, está muy bien plasmada la brujería en la peli. A pesar de que el personaje delira, la práctica sí que es realista, en el sentido de que sí hay personas que practican así. Y es muy importante señalar la parte de los fluidos corporales, porque ella sí tiene un discurso que defiende, ella digo, Elaine, la protagonista, que defiende que la sangre, por ejemplo, la sangre de la regla no es mala, que es muy poderosa, hace como hechizos con su orina. Y esto es, o sea, de todas las prácticas universales que se pueden hacer de brujería, se dice que la de los fluidos corporales o elementos corporales tipo huesos y dientes y pelo y tal, como que tienen poder, o sea, son cosas que realmente no se saben, pero se han usado históricamente porque se le atribuye poder a pedazos de uno y fluidos del ser humano, como que es más efectivo. Y esto está bien. A mí me gustan las pelis de brujas que ponen como en la peli tipo enseñanzas o medio didáctica la manera de hacer brujería. Lo del pastiche es porque precisamente no es una práctica fiel a cómo se practica en la realidad, sino el resultado de la mezcla de todas estas cosas que investigó, lo cual yo lo veo mejor. Incluso hay ahora personas que hacen como magia del caos, brujas que hacen magia del caos, que es una magia que yo, o sea, si yo siento intuitivamente que quiero conectarme con la luna o con una magia verde o con ciertas prácticas como que las combino todas y la hago como personalizada para mí. Es como una magia que puede incluir un pedazo de todo o solo una cosa o darle una vuelta a otra. Porque al final es mucho de intuición, es mucho de una sabiduría que aún no podemos explicar, ¿no? Un dato curioso es que Aleister Crowley viene de una familia cristiana y esto es un punto en común que las personas,
hay personajes históricos famosos que al venir de una familia cristiana muy, muy severa, devienen en algo como decir opuesto. En este caso fue el ocultismo, pero ha pasado que deviene como la negación de esto, ¿no? Entonces es un poco una brujería en respuesta a lo cristiano, o sea, es una brujería un poco religiosa también, que devino, o sea, como práctica y en su desarrollo luego devino como lo que conocemos hoy como satanismo o como la Wicca. Son corrientes que un poco beben de la fuente de Aleister Crowley. Voy a hablar rápidamente de Viva, la ópera prima de Anna Miller. Yo vi Viva y a pesar de ser una comedia, y es una comedia que visualmente también es muy eh, llamativa, es muy atractiva visualmente, se parece muchísimo en los colores a The Love Witch, pero sí es como en la época moderna, bueno, no es en la época moderna, es en la época de la liberación sexual, que fue como en los 60. Eh, a pesar de ser una comedia y de ser así visualmente muy interesante, muy atractiva, a mí me generó mucho estrés y mucho como angustia, que a mí me dio miedo, para mí es una película de terror, porque es como la historia de una mujer, que de hecho es Hannah Biller, la actriz también, eh, que como que en el momento de la liberación sexual, o sea, sí, ¿no? Se llamaba la liberación sexual. En el momento de la liberación sexual, como que quiere como ver, ¿no? Experimentar y se empieza a dejar llevar por todas estas corrientes que hay, dígase los nudistas, que si las orgías, que si las parejas abiertas, que si los intercambios y todo esto, y lo va haciendo como sin poder casi poner un límite o una protección de todas estas prácticas y es como que no sé, se ponen en situaciones muy incómodas y muy vulnerables. Y si esta película no fuera una comedia, fuera una película de terror muy, muy agresiva. Pero bueno, esa sí que es mi opinión. Pero es una película muy buena y para ser la ópera prima de ella, de Anna Biller más que es la actriz, está muy interesante. La recomiendo. Entonces, muchas gracias por ver. El próximo video va a ser sobre Diablo Cody. Me lo voy a preparar bien porque me encanta el personaje. Y si tienen alguna sugerencia de algo o quieren que hable de alguna película en específico, de brujas sobre todo, háganmelo saber. ¿Qué diablo que no es una bruja? No lo sé.